En este video veremos una forma de resolver circuitos más fácilmente. Como ya habíamos visto, la transformación delta estrella o estrella delta nos ayudaba a simplificar el circuito. Vamos a ver la simplificación del circuito, vamos a ver cómo la transformación de fuentes nos ayuda a resolver circuitos más fácilmente. Entonces, esto como tal es una herramienta para simplificar circuitos, es una herramienta que podemos utilizar para simplificarlos. Pero, ¿de qué se trata? Una fuente de tensión, una fuente de tensión en serie con una resistencia se puede transformar en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Estos dos circuitos pueden ser idénticos. Lo que nos importa de estos circuitos es que en estos terminales se vea la misma resistencia y nos entregue la misma energía. Si él entrega la misma energía, entonces estos equivalentes son iguales. Entonces, vamos a mirar eso. Vamos a mirar qué circuitos, cómo encontrar un equivalente. Vamos a mirar cómo esos dos circuitos son equivalentes. Primero que todo, analicemos los que pasaría si en estos circuitos de acá arriba esas fuentes no entregan energía. Quiere decir, la energía de esas fuentes es cero. Si nosotros miramos BDS igual a cero, implica que acá no hay una fuente, que aquí lo que hay es un cortocircuito. Un cortocircuito. Si usted ve cuál es la resistencia que está en terminales de AB, entonces vemos que es R. Esa es la resistencia que ve este elemento si es cero. ¿Y qué pasa si I sub S es cero en este circuito? Si es cero, entonces esto es un circuito abierto. Por ende no está ese elemento y vemos que en el equivalente lo que la resistencia que está entre A y B es R también. Entonces, por ese lado, cuando no se entrega energía, los elementos no están entregando energía, entonces la resistencia que tienen estos dos elementos es la misma. Por ahí es el primer caso en que estos circuitos son iguales. Pero ¿cuál sería el segundo caso que nos confirma que los circuitos son iguales? Pues cuando hagamos un cortocircuito o cuando le entreguemos a este, pues le exijamos la mayor entrega de energía, que es hacer el cortocircuito ahí. Entonces, si nosotros le exigimos un cortocircuito a esta fuente de tensión y a esta resistencia, la corriente de cortocircuito acá está dada como la tensión de la fuente sobre la resistencia. Obviamente esta resistencia está con esto acá. ¿Cuál sería la corriente de cortocircuito? Sería la corriente que pasa a través de esta resistencia, que sería la tensión la tensión en la fuente sobre la resistencia, que es la misma tensión en la resistencia. Entonces tendríamos ya la corriente en ese elemento. Pero acá, en este circuito con la corriente, ¿cuál sería la corriente de cortocircuito? Si ustedes hacen suma de corrientes en este punto, ustedes determinarán que por acá no va corriente. ¿Por qué no va corriente? Porque si usted hace la suma de la suma de tensiones en esta malla, usted ve que esta tensión de acá, la tensión que tiene esta resistencia es cero. Por ende, si es cero, entonces por acá no va corriente. Entonces la corriente que entra acá es la misma corriente que va por acá. Entonces la corriente I sub S la corriente I sub S de la fuente es la misma corriente de cortocircuito. Entonces, si nosotros comparamos esos dos, de ahí usted puede darse cuenta que la corriente de cortocircuito, usted simplemente reemplaza esta ecuación acá, entonces quedaría que la corriente de la fuente es igual a la tensión de la fuente de tensión sobre la resistencia, que esto es lo mismo que decir que la tensión de la fuente es igual a la resistencia por la corriente de la fuente de corriente. Estas ecuaciones son las que nos van a ayudar a convertir una fuente de tensión en una de corriente o una de corriente en una de tensión. Esas dos ecuaciones. Ya vamos a aclarar estos conceptos como tal. Miremos este ejemplo. Nosotros tenemos en este ejemplo, queremos la tensión en esta resistencia. Y tenemos esta fuente de tensión y tenemos esta fuente de corriente. Entonces, ¿qué les propongo hacer? Si ustedes ven, esta fuente de corriente está en paralelo con esta resistencia, lo cual se podría convertir, al igual que la fuente de corriente que vemos acá, la podemos convertir en una fuente de tensión. Esto lo podemos convertir en una fuente de tensión, pero dice, no, pero es que los elementos están al revés. Ah, no, mírelo de esta forma. Es lo mismo, pasamos la fuente para este lado y la resistencia a este lado, entonces ya quedó
de la misma forma. Estos dos circuitos son iguales, lo único que hice fue cambiar esta fuente para acá y esta resistencia para acá, pero no cambié en sí nada, es la misma cosa. Simplemente es para verlo como ya lo teníamos, verlo más bonito, pero de resto no cambia absolutamente nada. Vemos acá esta fuente de tensión con esta resistencia. Esto se podría convertir en una fuente de corriente. Entonces vamos a hacer eso efectivamente. Vamos a convertir esta fuente de tensión con esa resistencia, vamos a convertirla en esta fuente de corriente con esta resistencia. De la deducción anterior, ustedes veían que la resistencia no variaba, la resistencia era la misma. Mire que acá R es R y acá R es R. Lo único que va a cambiar es la magnitud de la fuente. ¿Cómo cambia la magnitud de la fuente? Pues si tenemos una fuente de tensión, la dividimos sobre R y tenemos una I sub S. O si tenemos una I sub S, la multiplicamos por R y tendríamos la tensión B sub S. Que en este caso tenemos la tensión B sub S. Entonces tenemos que encontrar la corriente I sub S. Entonces hay que dividirlo sobre la resistencia. Entonces esta fuente quedaría de 4 amperios. ¿Sí? Todo claro, que se esté claro. La resistencia queda igual, pero la fuente de tensión sí hay que dividirla sobre el valor de la resistencia. Y acá, esta fuente de tensión, importante, miren el sentido. ¿Qué cambió de acá con respecto a lo que habíamos mirado antes? El sentido de la fuente fue deducido solo al revés, hacia arriba. Entonces, mire que la tensión de esta fuente equivalente va a estar al revés. Eso es importante. La corriente va a subir en el potencial, en esta tensión o en esta fuente equivalente. Entonces, ¿cuál sería la tensión acá? La tensión sería B sub S, la tensión de la fuente sería la corriente de la fuente por la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? 4. Entonces 4 por 3, 12. Esta sería una fuente de 12 voltios. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero es que eso ¿para qué me sirve? Muy fácil. Si ustedes ven acá, vamos a copiar este circuito. Si ustedes ven, estos dos elementos se pueden convertir en un elemento en serie. Pues se puede convertir en una sola resistencia. Recuerden que lo que queremos encontrar es la tensión en este elemento. Entonces ya tenemos eso. Tenemos esta resistencia. La podemos convertir en una resistencia equivalente. Podemos convertirlo en una resistencia de esta forma. Espere, yo hago el circuito. Voy a pausar y hago otra vez el circuito. Entonces, estas dos resistencias están en serie. Y pues la suma de esas dos resistencias nos da 6 ohmios. 6 ohmios, que sería el circuito. Este circuito ya pasa a ser este circuito de acá, pues lo único que fue esas dos resistencias ahí en serie. Pero si ustedes ven, ya tenemos este circuito de esta forma. ¿Qué nos beneficiaría mucho? Volver a convertir esta fuente, convertirla otra vez en una fuente de corriente. ¿Por qué? Si nosotros llegamos y hacemos esa transformación, nos quedaría de esta forma, tal cual como está ahí. Vean el signo de esto, entonces queda la corriente hacia abajo. La fuente de corriente hacia abajo, y esta resistencia ya sabemos que es de 6 ohmios. 6 ohmios, necesitamos saber cuánto es la corriente. Acuerden, la corriente I sub S es igual a la tensión que teníamos en la fuente B sub S sobre la resistencia. Entonces la tensión que teníamos era 12 sobre la resistencia, serían 2 amperios. Y ya tenemos nuestro circuito de esta forma. Ahorita, si ustedes ven, tenemos dos fuentes de corriente en paralelo. Mire que todas esas dos fuentes están conectadas entre sí. Entonces, pues nosotros podríamos sumar esas dos fuentes y encontrar una única fuente. ¿Cómo? Pues lo único que tenemos que hacer, pues, es operar esto. ¿Operarlo cómo? De esta forma. Copiemos este circuito. Copiémoslo acá. Y entonces, digamos que esta fuente, pues como están en paralelo, yo la puedo mover para donde yo quiera. Entonces, pues obviamente respetando que siga en paralelo. Entonces vamos a conectarla acá. Llegamos y la conectamos, y esta fuente iba para arriba. Va para arriba y tiene 4 amperios. 4 amperios. Entonces vamos a reemplazar estas dos fuentes por una única fuente. Vamos a decir que la corriente que viene por acá I es igual a la suma de estas dos corrientes que vienen acá. Entonces sería la corriente I, que es la corriente, las corrientes que salen. Entonces sería la corriente I más esta corriente de 2 amperios
más la corriente de 2 amperios es igual a la corriente que entra, que es 4 amperios. Entonces esa corriente I es igual a 4 menos 2 daría 2 amperios. La corriente equivalente es de 2 amperios. Entonces nosotros podemos en estos momentos eliminar estas dos fuentes y convertirla en una única fuente. Ahí lo que hicimos fue un equivalente y encontramos cuál era una única fuente. Y esta fuente es en este sentido y es de 2 amperios. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está diciendo. La corriente tiene que entrar. Acuérdense que hicimos las corrientes que salen igual a las corrientes que entran. Y la corriente I está definida de esta forma. Está en este sentido. Entonces 2 amperios y toda esta resistencia que tenemos acá. Podemos hacer el paralelo de todas estas resistencias. ¿Cuál es el paralelo de esas resistencias? Entonces la resistencia equivalente. Entonces el paralelo de la resistencia, de esas tres resistencias, es la multiplicación de las tres sobre la suma de la multiplicación de todas las combinaciones de ellas. Sería 6 por 8, 8 por 3 y 3 por 6. Sería la combinación. La resistencia equivalente nos da como resultado 1.6 ohmios de este resultado acá. Entonces ya de acá podemos eliminar tanto esta resistencia y tendríamos acá una resistencia equivalente de 1.6 ohmios. Entonces esta es la resistencia equivalente. La tensión que tengamos acá es la misma tensión B sub 0. ¿Por qué? Porque el equivalente salió de estas tres, es la misma tensión. La tensión acá y la tensión acá tienen que ser la misma. Entonces la tensión que encontremos acá es igual a B sub 0 es igual a 2 amperios por la corriente que está, por la resistencia que encontramos, unos 0.6 ohmios. Entonces B sub 0 es igual a 3.2 voltios. 3.2 voltios es la tensión acá y por ende la tensión en la resistencia que nos están pidiendo. Entonces se vieron que la transformación de fuentes en realidad nos ayudó mucho a simplificar el circuito. No tuvimos que aplicar ningún teorema, ningún algoritmo de circuitos. Lo único que íbamos haciendo era transformar las fuentes y pues de pronto simplificar resistencias y ya. Fue así de sencillo. Espero que estén muy bien y que hayan entendido esta parte de simplificación de fuentes. Es muy bueno aprenderlo porque les va a ayudar mucho para resolver circuitos. Espero que estén muy bien y que hayan aprendido.